A continuación, Salud y Genética. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Hola amigos televidentes, muy buenos días y hoy es viernes. Otra vez nos encontramos en nuestro programa Salud y Genética. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa y me presento de nuevo, soy la doctora María Belén Matos. Para quienes no hayan visto el programa anteriormente, vamos a hablar hoy sobre cómo la herencia puede tener relación con algunas enfermedades y cómo se producen estos mecanismos. Para entender un poco, no vamos a profundizar, sino para hacer entender a los televidentes, a las familias, a los pacientes que nos están viendo en este momento, sobre algunos mecanismos para que luego puedan comprender un poco más por qué es importante conocer el origen de las enfermedades y, en el caso de las enfermedades genéticas, saber si son hereditarias o no. La vez pasada, que en el primer programa hablamos sobre nosotros recibimos información materna y paterna. Eso se produce en esto se produce en el momento de la fecundación. ¿Qué sucede? Tenemos células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo, pero también tenemos células germinales, que son las que se encuentran en la mujer, que se producen en los ovarios, y en el varón se producen los espermatozoides, y en la mujer los óvulos. Ahora, a diferencia de las divisiones celulares por las que se produce un organismo, que se llama mitosis, es decir, la división celular de las células, en donde se producen células hijas y sucesivamente hasta crear un organismo, un ser vivo. En las células germinales vamos a tener la mitad de la información. Ese proceso se llama meiosis, y a la diferencia de la mitosis, que es la división celular que ocurre en todas las demás células de nuestro organismo, produce la reducción de nuestro genoma a la mitad. Es decir, que al fecundar el espermatozoide al óvulo, se va a completar la dosis genómica de nuestra especie, que es 23 pares de cromosomas, que son los que contienen el ADN, nuestra información genética. Ahora, luego, pues, de la concepción se produce el cigoto y comienzan las divisiones celulares y a producirse nuevas células hijas que van a tener la información genética de la primera célula que le dio origen en la mayoría de los casos. Es importante comprender esto porque algunas enfermedades van a estar relacionadas con alteraciones que se producen desde la concepción, porque el óvulo o el espermatozoide presentaba ya alguna alteración genética, pero otras alteraciones genéticas se van a producir a nivel de las células somáticas, que son las que tenemos en nuestro cuerpo
y no vamos a heredar a nuestra descendencia. Por ejemplo, un tipo de enfermedad genética que se produce así es el cáncer, que tiene origen multifactorial, aunque también existe el cáncer hereditario y que vamos a hablar de ese tema en otro programa. Ahora, hablamos de la información genética, pero ¿dónde está esta información genética? En cada una de nuestras células tenemos diferentes compartimientos y tenemos un compartimiento muy especial que es el núcleo, en donde se va a guardar, a conservar la mayoría de nuestro genoma. Es decir, que allí se van a concentrar el ADN envuelto, empaquetado para poder caber en la célula y en el núcleo. Y esto lo van a hacer empaquetándose sobre unas proteínas y produciendo el cromosoma, que es la forma en la que se van a heredar a las células hijas la información genética. Ahora, ¿cuál es la unidad estructural de la información genética? Pues va a ser el gen, que no es más que un segmento de ADN, de una secuencia, de una cadena de ADN que contiene la información para producir una proteína. Y esto no es tan sencillo, pero más o menos es la idea que quiero que se lleven. Ahora, ¿por qué hablaba de los cromosomas? Porque son importantes y su segregación a las células hijas va a determinar que se formen nuevas células con la información genética completa. En ocasiones esto no ocurre y tenemos alteraciones a nivel de los cromosomas, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto y por qué les explico estos mecanismos que tal vez a ustedes les resultan un poco complejos? Simplemente para comprender que la información que tenemos en nuestros genes, cerca de 20,000 genes tenemos, y nos diferenciamos muy poco de otras especies, como por ejemplo la Drosophila, que tiene 18,000 genes. Es un organismo más pequeño, más sencillo, y sin embargo nosotros, con ese número de genes, que no es mucho mayor que el de otras especies, logramos desarrollar un organismo tan complejo. Y es porque el ADN se traduce a una proteína a través de un mecanismo molecular complejo, pero tenemos un código genético que va a permitir diferentes combinaciones, y es así que vamos a tener diferentes tipos de aminoácidos y diferentes tipos de proteínas. Solamente quería explicar eso para poder entrar en detalle en cómo se producen estas enfermedades. Ahora, las enfermedades genéticas pueden manifestarse o producirse a partir de una alteración en la secuencia de ADN, como explicamos en el programa anterior, donde hablamos de la alteración que produce un codón de parada en el gen de la distrofina y produce la enfermedad de Duchenne. Sin embargo, existen varios tipos de mecanismos moleculares que pueden alterar la secuencia de ADN, ya sea por pérdida de una base nitrogenada, es decir, que ocurre una delesión, por una adición de una base nitrogenada, por una sustitución de una base nitrogenada por otra. Y también existen otros mecanismos. Estas son las llamadas mutaciones estables, pero existen otros mecanismos que producen mutaciones inestables, en donde ciertas secuencias repetidas en la región del ADN, en un gen específico, van a producir
que algunos pacientes tengan más repeticiones y otros pacientes tengan menos repeticiones de este grupo, de esta secuencia del ADN. Existen también otros mecanismos a nivel de la secuencia que se producen por mecanismos epigenéticos y que vamos a explicar en otro momento este tipo de enfermedades que producen, por ejemplo, el silenciamiento de algunos genes y por lo tanto se manifieste una enfermedad, o mecanismos en donde los pacientes heredan solamente un gen de uno de los progenitores y no tiene la información paterna y materna, sino que puede tener solo información materna o solo información paterna. Un ejemplo y el más frecuente que vemos es el llamado síndrome de Prader-Willi, en donde se va a manifestar por una disomía uniparental o por otros mecanismos epigenéticos y que van a producir que el paciente le falte una proteína. Ahora, también existen a nivel de estas enfermedades, es importante conocer que cualquiera que sea el mecanismo que se produzca en la secuencia del ADN, en la información genética y que altere un gen, todos van a tener la misma forma de transmitir a la descendencia esa información genética que ya viene alterada. Es decir, independientemente van a producirse diferentes tipos de herencia. En biología y en genética llamamos herencia a los procesos y mecanismos que intervienen en la transmisión de los caracteres morfológicos, bioquímicos y físicos de los seres vivos, y tenemos diferentes formas de herencia. Lo que se hereda es el gen, pero la expresión de ese gen alterado y la necesidad de que se manifieste la condición cuando está alterado una sola copia del gen o ambas copias del gen, o en dependencia de qué cromosoma se encuentre el gen, va a determinar el tipo de herencia. Tenemos, por ejemplo, la herencia autosómica dominante, en donde basta que una de las copias esté alterada y que se produzca la herencia o la transmisión de esta copia alterada a la descendencia, y esto ocurre en el 50% de probabilidad, ya que tenemos dos copias, una buena y una mala, por así decirlo, y pues se va a transmitir una de las dos copias a la descendencia. Esto ocurre por azar y todos estamos expuestos a heredar o no a un hijo una condición autosómica dominante con el 50% de probabilidad en cada descendencia. También tenemos ocasiones en que la enfermedad, para manifestarse, requiere que ambas copias del gen estén mutadas, estén alteradas. Es decir, que no haya absolutamente la proteína funcionante o estructural y se produzca la enfermedad. ¿Qué puede suceder? Que el paciente herede ambas mutaciones, ambos alelos mutados de un solo progenitor, pero eso es muy raro. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que cada progenitor casualmente coinciden en tener la misma alteración genética o diferente, pero en el mismo gen que produce una enfermedad recesiva. La mayoría de estas enfermedades recesivas, por ejemplo, son neurológicas, algunas epilepsias, también tenemos enfermedades metabólicas, los errores innatos del metabolismo, y es por eso que vamos a hablar en un futuro programa sobre la importancia del asesoramiento genético preconcepcional, porque todos tenemos variantes genéticas
que pueden producir enfermedades recesivas o ligadas al cromosoma X, y es importante conocer si somos portadores y si tenemos riesgo junto con nuestra pareja para heredar a nuestros hijos una condición recesiva o ligada al X. Y hablando de las condiciones recesivas ligadas al X, como por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne, que comentábamos en el programa anterior, donde la alteración se encuentra a nivel del cromosoma X en la región P21.1. En este caso, la alteración va a estar a nivel de un cromosoma sexual, es decir, que va a estar en el cromosoma X. Y ya habíamos comentado también que las mujeres generalmente tenemos 2 cromosomas X y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, si tenemos el único cromosoma X alterado en el caso de los varones, la enfermedad se va a manifestar. Ahora, cuando el patrón de herencia cuando la enfermedad se manifiesta de forma recesiva, suelen manifestarse en los varones, nacen los bebés y desarrollan la enfermedad, ¿sí? Lo vemos. Antes se pensaba que las mujeres no podían manifestarlo, pero las mujeres somos un mosaico, y eso también lo vamos a explicar en otro programa, y podemos tener la mayoría de los cromosomas X mutados o la mayoría de los cromosomas X sanos, y depende de esa proporción que se produce al azar, vamos a presentar o no manifestaciones de la enfermedad ligada al X en mayor o menor severidad. Ahora, existen otras mutaciones, otras enfermedades ligadas al cromosoma X también, pero que se expresan con una herencia dominante. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en el caso de los genes que se van a manifestar con expresión dominante, el varón, al tener un solo cromosoma X, no va a tolerar esta condición y generalmente es letal en el varón. Hablo de generalmente porque pueden existir algunas excepciones por otros mecanismos. En este caso, lo que vamos a ver es la manifestación de estas enfermedades dominantes ligadas al X en las mujeres, en las niñas. Por ejemplo, la enfermedad más conocida es la enfermedad o el síndrome de Rett, que es una condición ligada al X que se manifiesta en las niñas que nacen aparentemente sanas, con un neurodesarrollo aparentemente normal, y que luego presentan regresión y afectación neurológica y discapacidad intelectual. Además, algunas pueden presentar epilepsia. Este es un ejemplo, y por eso es importante conocer cómo se producen estos mecanismos y por qué afectan a unos, por qué afectan a otros, y por qué algunas se manifiestan en varones y otras en mujeres. Ahora, también existen alteraciones que ocurren a nivel de los cromosomas, que habíamos comentado, que es la forma en que se empaquetan el ADN, se envuelve, por decir así, en proteínas y van a formar los cromosomas, que es la estructura la forma más empaquetada que tiene el ADN para poder transmitirse, para poder segregarse y producir células hijas. Estos cromosomas están formados en el momento en que la célula se va a dividir. Ahora, existen alteraciones cromosómicas. Habíamos comentado también que tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosómicos, es decir, del par 1 al 22, y
Hay un par de cromosomas sexuales, que es el par 23, que es XY, como en este ejemplo, corresponde al cariotipo de un varón. ¿Qué es el cariotipo? Pues es la formación, la agrupación de los cromosomas que tiene, de la dosis cromosómica que tiene cada individuo, que en nuestra especie es de 23 pares, y que permite, debido a técnicas citogenéticas de división de cultivo celular, y luego de un proceso en el que se va a detener la división celular en la metafase, que es el momento que les explicaba, donde la célula se va a dividir y los cromosomas se van a separar, los cromosomas homólogos, a cada célula hija. Entonces esto lo vamos a ver en el cariotipo, y por técnicas de tinción vamos a saber si la información está aparentemente completa o si hay una deleción, por ejemplo, cuando falta un segmento de un cromosoma, o una adición cuando vemos un segmento, un cromosoma un poco más alargado. Y también ocurren otros tipos de alteraciones cromosómicas, como por ejemplo las translocaciones, en donde un segmento de un cromosoma lo vamos a identificar en otro cromosoma. Esto puede producirse de manera aleatoria al momento de formar las células germinales, y todos estamos expuestos a presentar alteraciones cromosómicas en nuestra descendencia, ya sea por estos mecanismos de translocación, mecanismos estructurales de inversión, o por mecanismos de alteración en el número de dosis, donde se produce la división celular y no se produce la correcta repartición, por así decirlo, de los cromosomas, y una célula puede heredar más o menos cromosomas. Y esto produce, por ejemplo, las monosomías, que son menos frecuentes, o las trisomías, y la más frecuente conocida es la trisomía del cromosoma 21, que lo pueden ver en la pantalla, que es un cromosoma pequeño y produce el conocido síndrome Down, que es muy frecuente. Se estima que hay una prevalencia de 1 en 600 por cada recién nacidos en Ecuador, según un estudio del doctor Milton Gijón, aunque no tenemos una prevalencia. Todos estamos expuestos, y por eso es importante el asesoramiento genético preconcepcional y prenatal, porque existen formas de identificar estas alteraciones incluso antes del nacimiento. Ahora, como ya hemos hablado, existen diferentes mecanismos de herencia, y es importante, cuando nosotros atendemos un paciente con una condición que ha tardado en conseguir un diagnóstico, un conjunto de signos y síntomas que no son tan comunes y que generalmente se conocen como enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, es importante estudiar adecuadamente al paciente para identificar o sospechar cuál es el mecanismo implicado en la alteración genética y en el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué explico esto? Porque en dependencia del mecanismo genético que estemos sospechando, vamos a solicitar un examen genético u otro examen. Por ejemplo, si estamos sospechando que se trata de una enfermedad monogénica, vamos a solicitar estudios de secuenciación, y si estamos sospechando una enfermedad cromosómica, vamos a solicitar, por ejemplo, un cariotipo. Esto es lo que quería comentarles en este programa. Hay otros mecanismos más complejos que vamos a tratar también, pero estos son los mecanismos principales y los más conocidos, y pues quería que ustedes comprendieran por qué es importante acudir al genetista antes de someterse a un estudio genético, para direccionar adecuadamente
cuál es el estudio genético que nos va a permitir conocer el origen de la enfermedad y también cuál es el riesgo de que esta condición se repita en la familia o si fue heredada o se produjo de novo, es decir, que se produjo en el momento de la concepción y no tiene relación con padres portadores de dicha condición, o también se producen en el momento de la postconcepción, en las primeras etapas, en las primeras divisiones celulares, y va a producir otro tipo de enfermedades. Esto es todo por hoy. Les deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Recuerden que pueden volver a ver este programa, o si se lo perdieron o no lo vieron completo, el domingo a las 10:30 de la mañana por Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.